Descubrí que mi abuela le había dicho a cada nieto que era su favorito y que los demás no la entendían como él. Lo descubrí en una conversación grupal que organicé sin querer. Lo que siguió cambió lo que toda mi familia creía que era verdad. Hay revelaciones que no llegan con drama, que no llegan con documentos ni con correos enviados por error ni con llamadas de desconocidos, que llegan en una conversación ordinaria entre personas que se quieren y que de repente empiezan a comparar notas sobre algo que cada una creía que era solo suyo. La mía llegó en una videollamada de primos que yo había organizado para coordinar el cumpleaños de mi abuela. Una videollamada que empezó como logística y que en algún punto del que no puedo precisar exactamente cuándo derivó en otra cosa. En una conversación donde 6 personas adultas descubrieron al mismo tiempo que algo que cada una había creído que era una relación única e irrepetible con la persona más importante de su infancia había sido, en alguna capa que ninguna había visto, el mismo guión repetido con cada una de ellas. Me llamo Camila. Tengo 35 años. Soy psicóloga organizacional y tengo 5 primos hermanos con quienes crecí en la misma ciudad aunque en distintas casas y con quienes la abuela Esperanza, que tiene 81 años, fue siempre el centro gravitacional de la familia. Esperanza es el tipo de abuela que aparece en las películas como el personaje que todo lo contiene. Siempre disponible. Siempre con tiempo para escuchar. Siempre con la frase exacta que cada nieto necesitaba en el momento que la necesitaba. La llamábamos por teléfono cuando teníamos problemas que no queríamos contarles a nuestros padres. Le contábamos secretos que guardaba con la discreción de alguien en quien confiabas completamente. Cada uno de nosotros había creído, durante décadas, que tenía con ella una relación especial que los demás no tenían. Que éramos el nieto que la entendía de verdad. El que tenía acceso a una parte de ella que los otros no veían. La videollamada del cumpleaños fue donde descubrimos que esa creencia era universal entre los 6. La videollamada había sido mi idea. El cumpleaños de la abuela era en 3 semanas y quería coordinar con los primos qué íbamos a hacer, quién podía viajar, cómo íbamos a organizar la celebración. Éramos 6 en la llamada. Yo, mi prima Valentina, mi primo Rodrigo, mi prima Isabel, mi primo Marcos y mi prima Lucía. Los 6 nietos de Esperanza. Los primeros 20 minutos habían sido logística pura. Fechas, viajes, presupuesto para el regalo. Y entonces Valentina dijo algo que en ese momento sonó como un comentario casual, pero que fue el hilo que cuando jalamos desarmó algo que ninguno de nosotros esperaba desarmar esa noche. Valentina dijo que tenía muchas ganas de ver a la abuela porque hacía tiempo que no hablaban con la profundidad de siempre y que la abuela era la única persona en la familia que la entendía de verdad. Rodrigo dijo que él sentía lo mismo. Yo dije que yo también. Y entonces se hizo un silencio breve donde los 6 estábamos procesando que acabábamos de decir lo mismo. Isabel fue la primera en nombrarlo. Dijo, esperen. ¿Los 6 sentimos que somos el nieto que la abuela entiende de verdad? Nadie respondió de inmediato. Luego todos respondimos que sí al mismo tiempo. Y lo que siguió fueron 2 horas de conversación que ninguno de nosotros había planeado y que fue la conversación más desconcertante y más importante que hemos tenido como grupo de primos en nuestras vidas adultas. Lo que fuimos descubriendo en esas 2 horas lo voy a contar de la manera en que llegó. En capas, cada una más específica y más incómoda que la anterior. La primera capa fue la más general. Cada uno de nosotros había creído durante años que tenía una relación especial con la abuela que los demás no tenían. Que era el favorito. Que era el que la entendía. Que era el confidente real. Eso en sí mismo podría haber tenido explicación inocente. Quizás la abuela era buena haciendo sentir especial a cada nieto de manera genuina. Pero la segunda capa fue donde la explicación inocente empezó a no alcanzar. Rodrigo contó que la abuela le había dicho explícitamente, en múltiples ocasiones, que él era el nieto que más la entendía. Que los demás, y había mencionado nombres específicos, tenían una manera de relacionarse con ella que era más superficial. Que solo con Rodrigo podía hablar de ciertas cosas. Isabel dijo que la abuela le había dicho exactamente lo mismo sobre ella. Con los mismos nombres de los supuestos nietos más superficiales. Que incluían a Rodrigo. Marcos dijo que a él también. Valentina dijo que a ella también. Lucía dijo que a ella también. Yo dije que a mí también. Los 6. La misma conversación. Las mismas frases aproximadas. Los mismos nombres de nietos que supuestamente no la entendían. Cada uno nombrado como el superficial en la conversación con otro. La tercera capa fue la más específica y la más difícil. Empezamos a comparar no solo el patrón general, sino instancias concretas.
Rodrigo contó que cuando había tenido su divorcio hace 4 años, la abuela le había dicho que los demás primos no habían preguntado por él porque estaban muy ocupados con sus propias vidas, pero que ella siempre pensaba en él. Isabel dijo que en ese mismo periodo la abuela le había dicho que Rodrigo estaba pasando por algo difícil y que le dolía que los primos no estuvieran más presentes para él, pero que ella no quería interferir. Rodrigo la miró a través de la pantalla. Le dijo que él no había sabido que ella supiera lo de su divorcio en ese momento. Isabel le dijo que la abuela se lo había contado, en confidencia, diciéndole que no le dijera a Rodrigo que lo sabía porque Rodrigo era muy reservado. Continuamos comparando. Lo que fue emergiendo en esa comparación fue un patrón que yo, como psicóloga, reconocía con una claridad que en ese momento era simultáneamente profesional y profundamente personal. La abuela le contaba secretos de cada nieto a otros nietos presentándolos como confidencias de preocupación. Le decía a cada nieto que era el más especial mientras les describía a los demás como menos cercanos o menos comprensivos. Generaba en cada uno la sensación de que la relación con ella era única e irreemplazable y que los demás no tenían acceso a esa profundidad. Y en paralelo, con la información que recolectaba de cada uno, construía una imagen de omnisciencia familiar que reforzaba su posición central. No era la abuela que sabía todo porque era sabia. Era la abuela que sabía todo porque cada nieto le contaba todo creyendo que era el único confidente real. Y la información circulaba entre todos a través de ella, pero nunca directamente entre nosotros. Hubo un momento en la llamada donde el silencio duró varios minutos. 6 personas adultas procesando al mismo tiempo algo que reorganizaba, no solo cómo entendían a su abuela, sino cómo entendían décadas de su propia historia familiar. Lucía fue la primera en hablar después de ese silencio. Dijo que no sabía si lo que estábamos describiendo era manipulación o si había alguna explicación más inocente. Le dije que entendía la necesidad de esa pregunta, que yo también la tenía, que como psicóloga podía describir el patrón que habíamos identificado con términos clínicos que no hacían más fácil procesarlo emocionalmente, que lo que habíamos descrito era consistente con un patrón de triangulación relacional, donde una persona central mantiene su posición de importancia controlando el flujo de información entre los demás y generando en cada uno la sensación de que la relación con ella es la más valiosa disponible. Que eso podía ser el resultado de una estrategia consciente y calculada. O podía ser el resultado de un estilo de vinculación que la abuela había desarrollado a lo largo de su vida y que para ella era simplemente la manera en que se relacionaba con las personas que amaba. Que la diferencia entre esas dos posibilidades importaba para entender a la persona, pero no cambiaba el efecto que había tenido sobre cada uno de nosotros. Marcos preguntó qué íbamos a hacer con lo que habíamos descubierto. Era la pregunta correcta y la más difícil, porque teníamos opciones y ninguna era simple. Podíamos no hacer nada. Seguir relacionándonos con la abuela como siempre, ahora con información adicional que nos permitía ver el patrón sin nombrarlo. Podíamos confrontarla, tener una conversación con ella sobre lo que habíamos descubierto y ver qué emergía. Podíamos cambiar la manera en que nos relacionábamos entre nosotros como primos, construyendo canales directos que no pasaran por ella, sin necesariamente confrontarla. O podíamos alguna combinación de las tres. Lo que decidimos esa noche no fue definitivo. Fue el inicio de un proceso que todavía está en curso. Lo que sí decidimos fue algo que ninguno de nosotros había hecho antes de esa noche: seguir hablando entre nosotros de manera directa. No a través de la abuela. No con información filtrada por ella. Directamente. Como los adultos que éramos y que de alguna manera habíamos dejado de ser entre nosotros porque teníamos un canal central que parecía más eficiente y más cálido que la comunicación directa. En los 3 meses siguientes a esa videollamada hemos hablado entre los 6 primos más que en los 10 años anteriores. No siempre sobre la abuela. A veces sobre nuestras vidas, que resulta que son más interesantes y más complicadas de lo que sabíamos porque la mayor parte de lo que sabíamos de cada uno venía filtrado por una fuente que tenía sus propias razones para presentar las cosas de cierta manera. La conversación con la abuela Esperanza la tuvimos. No los 6 juntos porque eso nos pareció excesivo y potencialmente cruel dado que tiene 81 años y que lo que íbamos a decirle era algo que podía reorganizar su propia comprensión de décadas de relaciones. La tuvo Valentina, que es la mayor del grupo y que tiene con la abuela la relación más larga, y yo, que soy psicóloga y que podía ayudar a que la conversación tuviera una estructura que no fuera ni acusatoria ni evasiva. Le contamos lo que habíamos descubierto en la videollamada. No con rabia. Con la honestidad de personas que aman a alguien y que al mismo tiempo necesitan que ese alguien sepa lo que su manera de relacionarse había producido en las personas que amaba. La respuesta de la abuela Esperanza fue lo que no esperábamos. No se defendió. No dijo que habíamos malinterpretado.
No dijo que lo que habíamos descrito no era verdad. Se quedó en silencio durante un tiempo. Y luego nos contó algo que ninguno de nosotros sabía. Nos contó que ella había crecido en una familia donde el afecto era escaso y competido. Donde su madre había usado exactamente el mismo mecanismo con ella y sus hermanos. Donde sentirse especial para alguien dependía de que los demás fueran un poco menos especiales. Que había aprendido que así era como se construía la cercanía. Que nunca había pensado en ello como algo que hacía conscientemente. Que simplemente era la manera en que había aprendido a amar. Y que escucharnos describir el efecto que había tenido en nosotros era la primera vez que lo veía desde afuera. No sé exactamente qué hacer con esa respuesta todavía. Ninguno de los 6 lo sabe. Porque cambia la conversación de una manera que es tanto más fácil como más complicada. Más fácil porque la intención no era dañar. Más complicada porque el daño existió independientemente de la intención y porque la comprensión de su origen no lo deshace. Lo que sí sé es que la abuela Esperanza cumplió 81 años rodeada de sus 6 nietos. Con una conversación entre todos que fue diferente a todas las anteriores. Más directa. Menos mediada. Con momentos incómodos que ninguno de nosotros habría permitido antes porque habríamos encontrado la manera de redirigirlos hacia ella como árbitro. Fue el cumpleaños más honesto que hemos pasado juntos. Y quizás por eso el más real. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene partes que son para personas diferentes. Para quienes reconozcan el patrón que describí en alguien de su familia. La triangulación relacional no siempre viene de un lugar de malicia calculada. A veces viene de un estilo de vinculación aprendido que la persona que lo ejerce no ve como problema porque es simplemente la manera en que aprendió a construir cercanía. Entender el origen no cambia el efecto, pero cambia la conversación que puedes tener sobre él. Para quienes se reconozcan en el lugar de los primos. Si has creído durante años que tienes una relación especial y única con alguien que es central en tu familia, vale la pena preguntarte cuánto de lo que sabes sobre los demás miembros viene de esa persona central y cuánto viene de comunicación directa. No como paranoia. Como conciencia de que toda información que pasa por un intermediario lleva también la perspectiva del intermediario. Y para todos. Las conversaciones más importantes que puedes tener con las personas que importan en tu vida son las directas. Las que no necesitan árbitro. Las que no pasan por alguien que las filtra aunque ese alguien te quiera. La claridad que produce la comunicación directa puede ser incómoda. Pero es la única que te da una versión de la realidad que no está editada por los intereses de otra persona aunque esos intereses sean afectuosos. Si esta historia te movió, comenta. ¿Hay alguien en tu familia que sea el centro de toda la información y que sin querer o queriéndolo filtre lo que cada uno sabe de los demás? Dale like si crees que los patrones de vinculación aprendidos en la infancia pueden causar daño en las generaciones siguientes aunque no haya intención de dañar. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté navegando dinámicas familiares complicadas y que pueda necesitar un lenguaje para nombrar lo que vive. Reflexión para llevarte. La persona que en tu familia parece saber todo sobre todos no siempre lo sabe porque es sabia o porque todos confían en ella. A veces lo sabe porque ha construido un sistema donde cada persona le cuenta todo creyendo que es la única que lo hace. Preguntarte de dónde viene la información que tienes sobre las personas que quieres es una de las preguntas más útiles que puedes hacerte sobre la salud de tus relaciones familiares.